largo de la revelación bíblica desde el Antiguo Testamento, hermanos, al Nuevo, y todas las discrepancias que hay en medio, usted puede notar algo muy preciso que el Espíritu de Dios constantemente está revelando a través de los profetas, a través de los sacerdotes y en el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, y es el carácter de Dios. Constantemente la preocupación, o no es que esté preocupado, sino el interés de Dios a través del Espíritu Santo es revelar quién es Él y revelar quiénes somos nosotros. Y usted puede leer toda la Biblia, hermanos, y usted nunca va a encontrar que, hablando de sus atributos, nunca va a encontrar una expresión o una verbalización o una escritura donde tomen un atributo de Dios y lo lleven a un grado superlativo, hablando gramaticalmente. Usted no va a encontrar acerca del carácter de Dios o un atributo de Dios, como por ejemplo, Dios es amor, amor, amor. O Dios es justo, justo, justo. Solamente hay un atributo de Dios quien emplea esa manera a lo largo de la Escritura, y es su santidad. Usted puede ver a lo largo, hermanos, y el pasaje por excelencia que representa eso, obviamente hay muchos salmos que hablan acerca de la santidad de Dios, pero ese majestuoso pasaje de Isaías capítulo 6, versículo 1, cuando Isaías ve al Señor sentado altísimo, lleno de gloria y de majestad, y se escuchan las alabanzas de los poderosos serafines que con sus alas tapan su rostro, ni siquiera se atreven a ver la gloria que recae en la santidad de Dios, y ellos mismos alaban a Dios y dicen: mira cuán santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Usted puede hacer lo mismo e ir a Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y el apóstol Juan, hermanos, escribe algo similar cuando están los 24 ancianos, se postran delante del Cordero de gloria y arrojan sus coronas para alabar su nombre, diciendo: santo, santo, santo es el Señor, quien es, quien era y que ha de venir. Y todos los ancianos se postran delante de Él. No hay ningún atributo excepto su santidad que se revela a través de la historia bíblica, hermanos, que se lleve al lado superlativo. Él es santo, Él es santo, Él es santo. Y no quiero decir que ninguno de sus otros atributos no tengan el mismo nivel, o que Él no sea infinito. Todo lo que es Dios en su aceidad, en la aceidad de Dios, Él es infinito, y todo lo que Él es y todo lo que Él posee está llevado a un grado infinito. Pero hay un propósito del por qué la palabra de Dios maximiza ese atributo, la santidad de Dios. Ese Dios santo, hermanos, no pudo relacionarse después de que nuestros antepasados se rebelaran en contra de Él en el huerto del Edén. Esa santidad, hermanos, era una pared que dividía. De hecho, en el tabernáculo había un manto muy grande y muy ancho que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y no podían entrar más que el sumo sacerdote una vez al año, amarrado de los pies y consagrado al Señor, porque su santidad es tan infinita que si usted no está bien delante de Él, usted puede morir. Los serafines, hermanos, que ministran al Señor delante de su presencia constantemente, ellos fueron creados con la capacidad para estar cerca de Él. Note eso. Pero aún así ellos se cubren. Ellos aún se cubren sus pies, cubren su rostro, cubren su creación misma, porque ellos, aunque Dios los ha creado para que les sirvan, y solamente, exclusivamente estos serafines están en la presencia de Dios, ellos no son capaces de soportar su santidad. Bueno, ese Dios se encarnó. Y dice el apóstol Juan que vimos su gloria. Ese Dios, hermanos, tan santo, tan limpio, quiere relacionarse con su creación. Si usted puede pensar eso por un momento, hermanos, reflexionar eso por algún momento, el Dios eternamente santo, infinitamente limpio y santo, quiere relacionarse con seres tan imperfectos,
tan llenos de pecado y maldad como usted y como yo. Es por eso que Dios constantemente llama a su pueblo a vivir en santidad. Usted puede analizar un poco, hermanos, en el capítulo 5 en delante de Mateo, cuando el Señor Jesús está predicando en el Sermón del Monte y Él está hablando acerca de todo lo que el ser humano da por sentado que es ser bienaventurado o ser afortunado, que eso es lo que realmente significa bienaventuranza. Y el Señor al final, hay una persona cuando Él dice que solamente este tipo de personas verán a Dios. ¿Recuerda cuando Él dice verán a Dios? Pero no lo dice de los pobres del espíritu. Él no dice los pobres de espíritu verán a Dios, ¿verdad que no? Él dice que los de ¿qué? Limpio corazón, santidad. Y después más adelante la Escritura también revela que sin santidad nadie puede ¿qué? Ver a Dios. La santidad, hermanos, en el cristiano, y me atrevería a decir, y esto también obviamente está respaldado por la palabra de Dios y muchos teólogos que confiesan esto, y yo estoy de acuerdo con ello, la santidad en el cristiano es la evidencia de que hay vida. La santidad en el cristiano, o la búsqueda de la santidad constante en el cristiano, la progresión de búsqueda de la santidad en el cristiano es la señal por excelencia de que esa persona ha sido regenerada, de que esa persona que se dice ser creyente tiene vida por parte del Espíritu de Dios. Llámalo regeneración, llámale nacer de nuevo, es lo mismo. Una persona que se dice ser cristiana, que no muestra un progreso en su santidad, probablemente esa persona está engañada y necesita venir a Cristo en arrepentimiento y fe, aunque se llame cristiano. Si una persona no está progresando en su santidad, en la santidad propia, esa persona tal vez está engañada de que es cristiana o cristiano, pero no lo es. Porque el atributo o el fruto del Espíritu es eso, hermanos, santidad. Ya hemos a través de los años explicado qué implica la santidad o qué es la santidad, pero lo voy a resumir rápidamente. La santidad, hermanos, es un atributo de Dios, que Dios manda a sus hijos ser como Él, en esa parte de la santidad, y se enfoca a que el cristiano o la práctica de la santidad es estar lejos o lo más posible de cualquier cosa mundana o de pecaminosidad. Y más tarde llegaremos a eso. Así que, hermanos, hay tres etapas de la santidad. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. La primera etapa de la santidad es producida por la gracia de Dios y la justicia de Dios que ha sido implantada en nuestra cuenta por causa de la fe. Por causa de nuestra fe. En el momento que nosotros hemos creído en el Evangelio glorioso de nuestro Señor, ¿sí?, nosotros hemos sido regenerados. Y con esa misma regeneración hemos sido justificados por la fe, por la gracia de Cristo a través de la fe. Y con ello mismo ha venido un revestimiento de santidad legal y espiritual. Que en ese momento usted y yo pasamos de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Pero ahora en Cristo Dios nos ha resucitado por medio de la fe. Esa es la primera parte. Sí, es una santificación total en un sentido espiritual y técnico, por así decirlo también. La segunda parte es muy conocida, esta etapa de la santificación, que se le conoce como la santificación progresiva, donde el Espíritu de Dios, y quiero que note esto, el Espíritu de Dios constantemente está produciendo el carácter de Cristo en usted. ¿Sí? A través de muchas circunstancias, y ahorita vamos a ver una en específico, que yo creo que esa es la excelente. El Espíritu de Dios produce santidad en usted. Pero note esto, esta segunda parte de la santidad, que es la santificación progresiva, tiene que ver con una dinámica entre el cristiano y el Espíritu de Dios. No es que yo voy a decirle al Espíritu de Dios, ok, yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo tuyo, ya nací de nuevo, ahora Espíritu Santo, tómame y santifícame, tú dale. Aquí yo te espero, aquí yo voy a estar viendo Netflix, voy a estar tranquilo,
tú haz lo que tengas que hacer conmigo y cuando acabes me dices. La santificación progresiva no funciona así. Es una colaboración inicial desde el Espíritu Santo, quien va capacitando nuestra mente y nuestro carácter, y es nuestra disciplina. ¿Sí? Hay una sinergia allí. No es lo mismo que nuestra salvación. Dios nos ha salvado no por nuestras obras, sino por puro efecto de su gracia. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia, ¿verdad? Si no tuviéramos algo que ver nosotros. Pero la santificación es distinta. La santificación, obviamente la iniciativa la toma el Espíritu de Dios en santificarnos porque Él es santo y nosotros no. Y Él nos va enseñando, nos va tomando de la mano y nos va purificando, pero es una sinergia donde nosotros tenemos que tomar decisiones, tenemos que poner candados, tenemos que disciplinarnos. Y eso, amados hermanos, viene a ser un gran problema para el mundo y entero, incluidos los cristianos, la disciplina. Disciplinarse. Vaya conmigo, por favor, a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Y aquí es donde vamos a estar trabajando en esta serie que se me ha encomendado predicar, renovando mi disciplina para la santidad. Han estado hablando acerca de la renovación, hacer nuevo. Primera de Pedro 1, versículo 13. Escribe el apóstol Pedro, dice, por tanto, versículo 13, todavía escucho hojitas. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Espíritu Santo de Dios, Señor, venimos ante tu palabra esta mañana. Tu siervo aquí adelante, Señor, con todas sus imperfecciones y debilidades. Me presento ante tu iglesia y ante ti, Señor, con temor y temblor. Abre el corazón, Señor, de tu iglesia. Quita cualquier prejuicio, Señor, quita cualquier estorbo para que su corazón y su mente pueda ser tierra fértil a tu palabra. Padre, guíanos, respalda tu palabra, Señor, que nuestro entendimiento esté listo, Señor, para comer tu deliciosa palabra esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Renovando nuestra disciplina a la santidad. El contexto de esta carta, hermanos, es algo interesante y es algo glorioso porque Dios en su providencia está permitiendo que los cristianos del primer siglo, hermanos, padezcan persecución. Estos hermanos están pasando por un momento de prueba, están pasando por un momento de presión social por ser cristianos. Y ellos tienen que salir de sus casas, de sus ciudades, y ellos mismos toman la decisión de exiliarse, de salir de sus ciudades, de sus países. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, tiene la intención de reconfortar esos corazones, de animar esos corazones que probablemente ellos en su etapa temprana de ser cristianos y su inmadurez cristiana pudieran tener ciertas dudas o ciertas quejas para con Dios, de que ahora que soy cristiano estoy pasando por esta circunstancia, y el apóstol Pedro tiene la intención de dar luz a través de la palabra del Espíritu de Dios para que ellos estén firmes ante la prueba, ante la adversidad. Pero algo interesante que está sucediendo en estos primeros versículos es que lo que notamos aquí del mensaje que pudiera ser o debe ser un mensaje de consolación, parece ser como una especie de indicaciones apostólicas. De hecho lo son, y hay cinco
principios o 5 ordenanzas apostólicas que el apóstol Pedro menciona en estos versículos que acabamos de leer. Son 5 imperativos que acabamos de leer ahorita, y pudiera ser algo como una especie de algo chocante, porque yo estoy pasando por dolor al ser cristiano y tú, Pedro, me estás diciendo que me porte a la altura viviendo una vida santa. ¿Por qué no me dices que todo va a salir bien? ¿Por qué no me das una palmadita en la espalda? Bueno, hermanos, recordemos que Dios no es como nosotros. Nosotros tenemos una mente muy estrecha, el Señor tiene una mente súper, infinitamente sabia. Nosotros tenemos nuestro problema de pecaminosidad, el Señor es soberanamente santo, el Señor no piensa como nosotros, y Él está guiando a Pedro a escribir esta carta con la intención, y en este primer pasaje, de recordarles que ellos deben de vivir a la altura mostrando una vida santa. Y ahorita vamos a descubrir un poquito por qué. Vamos a ir parte por parte. El versículo 13 dice el apóstol Pedro, dice, por tanto, por tanto, hermanos, es importante. Porque anteriormente él está hablando acerca de la esperanza a la cual Dios los ha llamado, una esperanza viva, eficaz, una esperanza que no puede echarse a perder, una esperanza que no deja de ser. La gracia y la vida eterna que Dios nos ha dado no se marchita, no deja de ser, siempre es hermosa, siempre es gloriosa. Eso ya lo tienen por sentado. No importa lo que estén pasando, ustedes tienen la vida eterna con Cristo. Siendo ese el primer mensaje, el apóstol Pedro dice, por tanto, por eso que les acabo de mencionar, por tanto ahora ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La palabra ceñida aquí, hermanos, los lomos, tiene una comparativa contextual hebraica que tiene que ver con que en los tiempos todavía algunos, pero en los tiempos del primer siglo y anteriormente a eso, en las guerras de los judíos en el Antiguo Testamento, los hebreos usaban pues sí, como una especie de túnica, una especie de vestido. A mí se me imagina mucho a los vestidos que usan las abuelitas, así un poco sueltos. Y en el día normal ellos andaban sueltos con sus túnicas normales, con sus vestimentas normales, pero cuando había trabajo físico que hacer o incluso cuando habían guerras, ellos se amarraban los vestidos en sus piernas, a tal manera que parecían como una especie de shorts, o que ellos tenían más practicidad para correr. Obviamente las mujeres entienden que cuando uno trae falda, bueno, uno no, ¿verdad? Las mujeres, es más incómodo a veces moverse, ¿no? Entonces, ceñir los lomos tiene la idea de que ellos tomaban sus vestiduras y las amarraban entre sus piernas para que no estuviera sueltas sus ropas y pudieran correr y moverse con toda comodidad. Pero lo interesante es que esta ilustración no la usa literalmente, sino que el apóstol Pedro la está usando para el entendimiento. Note cómo inicia, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, él está diciendo, recojan los vestidos de su mente. En la traducción que es más acertada a este pasaje, que es la Biblia de las Américas, utiliza el versículo 1 y no habla de vestimenta, sino que habla de estar listos y precisos en la mente. Iniciando, el apóstol Pedro hace un llamamiento, porque de aquí van a ser los primeros 5 imperativos. El primer imperativo es ceñir el entendimiento, preparar el entendimiento para la acción. Eso es lo que está diciendo. Preparen su entendimiento para la acción, para lo que viene. No estén perdiendo el tiempo en otras cosas. No estén en su charco de conmiseración por lo que está pasando. No, preparen su mente para lo que viene, porque todavía no termina. Y luego continúa diciendo, sed sobrios. Esta es la segunda o el segundo imperativo o ordenanza apostólica que Pedro hace. Sed sobrios de espíritu. Y ya tenemos ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Número 2, sed sobrios de espíritu. Bueno, las Américas habla acerca de esa frase, espíritu, sed sobrios de espíritu. Y lo que significa, hermanos, en este contexto es que
La palabra griega que utiliza aquí de sobriedad es la palabra nefo, y esta palabra nefo tiene la intención de estar libre de cualquier influencia de productos embriagantes. Obviamente lo está tomando no como algo literal, sino que tiene la intención de que estos hermanos a los cuales les está hablando Pedro deben de tener la mente no distraída en ninguna otra cosa, no distraída en sus sentimientos, no distraída en sus pérdidas, no distraída en su futuro, no distraída en su familia, en las enfermedades o en la incomodidad. El apóstol Pedro está diciendo: no dejen que nada los distraiga. Tienen que tener una mentalidad libre de cualquier influencia, y la palabra aquí clave es la influencia que pueden tener las situaciones de la vida sobre tu corazón y tu mente. Y Pedro dice: no dejen que nada los influencie. Ya son dos: lomos del entendimiento, sobriedad. Número 3, y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No es que Pedro esté hablando aquí acerca de la segunda venida de Cristo, sino que más bien está hablando aquí acerca de lo que hay, de las riquezas que existen, hermanos, en Cristo. Sino que echen mano de lo que Cristo posee. Todo lo que Cristo posee lo poseemos nosotros. ¿Sí sabía eso? Que cuando Cristo resucitó, el Padre entregó por cabeza todas las cosas. ¿A quiénes? A su iglesia. El mismo poder que levantó de los muertos al Señor Jesús es el mismo poder que vive en nosotros. ¿Para qué? ¿Para hacer milagros? Para derrotar la mundanalidad, para vencer el pecado. Así que esta parte, Pedro, hermanos, guiado por el Espíritu de Dios, está hablando acerca de que no dejen que les afecte lo que está pasando en su contexto. No dejen, no presten atención. Esto que está pasando ahora a ustedes, Dios lo ha cronometrado para ustedes. No dejen que su mente se vaya por otro lado. El campo de la mente, hermanos, es donde se llevan las grandes batallas de los hijos de Dios. Realmente no es que no existan las personas endemoniadas o todo eso, claro existen, pero la batalla, hermanos, donde todo comienza y donde todo está desempeñándose constantemente en la vida del cristiano, no es tanto de que usted está a las 12 de la noche y la cruz se invirtió, llamen a un cura para que eche agua bendita. No es tanto eso, sino aquí, en la mente. Y este es el detalle: cuando usted no sabe pensar bíblicamente, usted es una presa fácil para los ataques de Satanás. Y este es un grave problema en nuestras iglesias, que comúnmente, hermanos, la mayoría no sabemos pensar bíblicamente. Llega una circunstancia en nuestra vida mala y lo que aflora rápidamente es nuestra naturaleza. Me pegó, yo le pego. Me hirió, me aparto de él y voy a comenzar a aborrecerlo. Eso es como actuamos. Pero eso es no pensar bíblicamente. Pensar bíblicamente es: me hirió, bueno, quizá lo ofendí, voy a buscarlo y voy a reconciliarme con él. Eso es pensar bíblicamente. Pero hay otra etapa, hermanos, que hay muchas personas que piensan bíblicamente pero no tienen el coraje suficiente para hacer las cosas. Es como un doctor que dice que fumar es causa de cáncer y él fuma todos los días. Tienen el conocimiento pero no hay sabiduría, porque la sabiduría es el conocimiento aplicado. Así que el apóstol Pedro está diciendo: limpien su mente, recojan las vestiduras de su mente, estén listos para lo que viene, sean sobrios, no dejen que nada los influencie para que ustedes sean contaminados en su corazón y en su mente. Y 3, que es lo que estábamos viendo: esperen en la gracia que será revelada en Cristo Jesús. Este regalo inmerecido, hermanos, que tiene muchas facetas, Pedro lo lleva como una consolación, como un recurso para ser capacitados, para durar, para estar firmes ante la adversidad, que este es el contexto de este pasaje. Poner la esperanza en la gracia que será revelada en Jesucristo
implica, hermanos, que ellos tienen que poner la mirada en las cosas eternas. Es muy fácil, hermanos, que nosotros nos acostumbremos a este mundo, nos amoldemos a este mundo. Estamos trabajando, estamos sirviendo, estamos viviendo bajo el sistema de este mundo y es muy fácil perder de vista las cosas eternas. Es muy fácil. Para empezar, nosotros creemos que no somos eternos, pero Dios ha implantado eternidad en nosotros. Se nos olvida muy rápido. Y la realidad es esa, que constantemente debería ser así. Nosotros debemos recordarnos constantemente el Evangelio. Debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos constantemente, no dejando por sentado, no dando por hecho que ya lo sabemos. Predicar continuamente, como ahorita en la mañana decíamos o estábamos escuchando en la clase, tener un tiempo, hermanos, de entretenimiento distrae. Sí, claro, eso distrae mucho, el entretenimiento distrae y eso es lo que quiere el mundo, Satanás, tener mentes distraídas. En el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a mi sobrino, él habla constantemente de eso. Al diablo no le importa que usted ore, dice C.S. Lewis. Dice, al diablo no le importa que usted ore lo que quiera, pero él cuida mucho lo que usted va a orar. Y si son oraciones ignorantes, mejor. Pensamiento bíblico. El pensamiento de Satanás también es crear gente moralmente correcta. Cristianos moralmente correctos, políticamente correctos. Esos hermanos creen que están aprobados delante de Dios porque llenan un checklist. Yo soy así, creo que estoy bien. Y eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Porque realmente la realidad es que usted y yo somos peor de lo que creemos. Y necesitamos la gracia del Señor cada segundo. Pensar bíblicamente. Si no hay Biblia aquí, no hay pensamiento bíblico. Así que poner la mirada en lo eterno debe ser un hábito del cristiano constantemente. Pensar en la eternidad. Usted, día con día en su devocional, si es que tiene devocional, espero que sí, todos los días, usted en algún momento de su día piensa en la eternidad. Piensa a la eternidad. No en este mundo va a acabar. Su vida va a terminar. Y todo lo que usted hizo, todo lo que usted ganó, todas las casas, todos los carros, todo el dinero que usted ganó, hermanos, en 10 años, no va a haber registro de eso. ¿Usted se pone a pensar en la eternidad? Lo que está haciendo aquí retumbará en la eternidad con Cristo reinando por siempre. Porque eso es realmente lo que vale, hermanos. Esperad en la gracia que será revelada en Cristo. Número 4. Dice el apóstol Pedro en el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Este versículo, hermanos, suena un poco parecido a lo que constantemente el apóstol Pablo hace en las cartas y específicamente en su carta de Efesios. Usted puede leer la carta de Efesios y usted constantemente va a encontrar las frases claves que él utiliza y esas son: antes éramos esclavos del pecado, antes éramos abandonados, antes éramos extranjeros de Dios, antes nosotros éramos. Es posible, hermanos, y algunos creemos que el apóstol Pedro, para este entonces, él ya había leído muchas cartas del apóstol Pablo y tenía su influencia. De hecho, Pedro más adelante habla ciertos temas y hasta ciertas frases muy claves, como lo hablaba el apóstol Pablo. No importa, hermanos, si se han influenciado. Lo bueno es que hay una similitud en los apóstoles, hay unidad en esta doctrina. Y lo que él está mencionando específicamente es esto: que antes estos hermanos, antes estas personas tenían un entendimiento entenebrecido, ajenos de la gloria de Cristo.
Ellos estaban envueltos en sus delitos y pecados, ellos estaban enrolados en este mundo y tenían hábitos mundanos y pecaminosos. Y el apóstol Pedro les dice, ¿recuerdan eso? Bueno, déjenlo. ¿Sabe por qué dice esto? Y esto es algo interesante y va de acuerdo al contexto. Porque cuando nosotros somos afligidos, buscamos lo que sabemos hacer. Buscamos el lugar cómodo. Cuando yo soy afligido, regreso a mis pecadillos, porque ahí me siento cómodo. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pedro y los discípulos? Juan capítulo 21, ¿recuerda? Después de haber negado y haber traicionado a su Señor 3 veces, el apóstol Pedro amanece y dice, ¿saben qué? Voy a pescar. En eso sí soy bueno. Ahí me siento seguro, ahí está mi lugar seguro. Los demás discípulos lo acompañaron, dijeron, vamos contigo. Y el Señor maravilloso, lleno de gloria, en la mañana, en la playa, está un hombre gritando, ¿recuerda? Amigos, ¿tienen un poco de peces? Pedro les dice, no hemos pescado nada en toda la noche. Avienten las redes a su derecha y sacan todos los peces. Eran 150 y tantos peces. Y Juan reconoce al maestro y dice, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro? Se amarra sus vestidos y se avienta al agua, deja la bronca allá, llega a la playa y el Señor ya está con peces, haciendo el almuerzo. ¿Sabe cómo hace el almuerzo el Señor Jesús? Almuerzo. Así. Él nada más dice eso y se hace el almuerzo. Así que él ya está en la playa y empiezan a comer, terminan de comer y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Y Pedro le decía, te quiero. No va al nivel, pero te quiero. Le pregunta 3 veces porque le negó 3 veces. Y el Señor, la última vez que le pregunta, baja la vara y le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dolió porque reconoció que no lo estaba amando al nivel. Cuando nosotros somos heridos, regresamos a donde queremos estar seguros. Pensar bíblicamente es quedarse con Cristo. Y por eso Pedro les dice, dejen de pensar, dejen esas prácticas, vengan a Cristo. Él es nuestra roca, en Él estamos seguros, no importa cuánto duela, no importa cuánto duela o avergüence, en Él estamos seguros. Versículo 15, que es la última ordenanza, que es el último imperativo que el apóstol Pedro menciona, ser santos, sino como aquel que os llamó es santo, entonces sean ustedes también santos en toda, note eso, subráyelo, en toda vuestra manera de vivir. Y es aquí donde el mensaje recae totalmente, en el versículo 14 y 15, que es esencial para entender esto. Este imperativo, hermanos, que el apóstol Pedro menciona acerca de la santidad en medio de la prueba, en medio del ataque. Recuerden el contexto, ellos están sufriendo, ellos no tienen casa, ellos no tienen seguridad humana, por así decirlo, no tienen a dónde ir, ellos han sido expatriados, están sufriendo. Y el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios, les dice, compórtense a la altura viviendo en santidad. Viviendo en santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá, hermanos, ellos están en la tentación, como les decía ahorita en el versículo 14, de regresar a su lugar cómodo. ¿Qué es más fácil, hermanos? Cuando alguien hace algo injusto en contra de ti, ¿qué es más fácil? ¿Apechugar, abrazar el odio, abrazar coraje contra esa persona? ¿O dejar todo en manos del Señor? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, que te golpeen en la cara y dejar que la otra parte de tu cara sea golpeada, o irnos a los trancazos los dos?
Vivir a la altura requiere santidad. El rasgo por excelencia de los regenerados verdaderos de Dios es la santidad. Si no hay santidad, si no hay una preocupación genuina por buscar la santidad en tu vida, cuestiónate si realmente eres salvo. No estoy diciendo que vivamos un nivel de perfección donde no pecamos. Por supuesto, hermanos, nosotros somos pecadores, pero ese es el detalle. Y de aquí voy a entrar ya a ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta. Este es el detalle. Este es un llamado a vivir en santidad. Este es un llamado a disciplinarnos en vivir en santidad. Porque si realmente somos hijos de Dios, esa es la clave de la distinción, si realmente somos hijos de Dios. No estoy hablando de cantidades, hermanos. Cada quien tiene lo que Dios le ha dado. A Dios le ha dado más, a otros menos, pero Dios ha dado conforme a la fe, conforme a la gracia que Dios ha dado dones y talentos, y también ha dado ese grado de perseguir la santidad. No importa si usted tiene 5 años de ser cristiano y usted cree que ha avanzado y hay evidencia que ha progresado en su santidad, gloria a Dios, hermano, usted está vivo. Pero si usted tiene 1 año, tiene 20 años y usted sigue batallando con los mismos pecados, con la misma mundanalidad, hermano, cuestiónese, examine su fe, como dice el apóstol Pablo. Examínese si realmente usted está en la fe, y si usted nota que no hay evidencia de santidad en su vida, venga a Cristo ahora en arrepentimiento y fe, porque hoy es el día de salvación. Hoy la puerta está abierta para todo aquel que quiera venir. No se engañe, no hay peor cosa que pensar que eres cristiano pero no lo eres. La santidad, la búsqueda de la santidad, hermano, es esencial. Hay muchos hermanos que se han ido acostumbrando, han ido dándose permisos para vivir una santidad extraña ante los ojos del Señor, ofreciendo fuego extraño al Señor. ¿Recuerdan esa historia? Creyendo que pues es que sí, está bien lo que te estoy dando, Señor. Pero lo que pasa, hermanos, es algo interesante. Quiero leerles una cita acerca de este tema, acerca de la santidad, en el libro que escribió David Weld. Dijo, escucha esto, dice: la mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal, y a la piedad o a la santidad como algo extraño. Y esto ocurre por falta de disciplina por la santidad. Voy a leerlo otra vez y lo voy a tratar de desempaquetar. Dice: la mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como algo normal. Hermanos, en la perspectiva bíblica de la mundanalidad y la santidad no hay un camino en medio. Para Dios o es santo o es mundano, y lo mundano es pecaminoso. ¿Estamos de acuerdo? Si usted piensa de una manera mundana, si usted vive de una manera mundana, si usted abraza contextos mundanos, no es santidad, hermano. Y no es que me incline más, aquí no hay balanzas, o es o no es. O no es santidad o es mundanalidad. Y la mundanalidad es pecaminosidad. Y la realidad es que hay mucho de eso en nuestra vida, creyendo que estamos bien, pero la realidad es que no. La mundanalidad es cualquier cosa, pensamiento, relación con personas o con cosas, filosofías, cualquier tipo de cosa o personas que hagan lucir el pecado como algo normal. ¿Ha conocido a un cristiano así? Ay, no pasa nada, todo el mundo lo hace. En el tiempo que estuve trabajando allá en Monterrey, conocí a ciertas personas cristianas que ellos creen que son cristianos, espero que lo sean, que cuando platicábamos acerca de la Biblia y ciertas cosas me echaban mucha bulla o se burlaban de mí, o hasta se incomodaban porque les leía ciertos pasajes de la Biblia, porque ellos decían: no seas un santurrón, me decían.
Tú te das golpes de pecho, eres un santurrón. Y lo que yo trataba de aclarar es que yo no soy el que ha determinado esto. La palabra de Dios menciona que este es el nivel. Y lo que una vez platicaba con un hermano es lo que tú quieres es rebajar el estándar de santidad para que tú estés cómodo. Y cualquiera que diga que no, cualquiera que no se lleve como tú te llevas, él está mal, tú no. Y la realidad es que el equivocado eres tú, amado. Porque Dios no va a bajar los umbrales de su santidad. Él es santo, Él no puede negarse a sí mismo, Él es como Él es. Por eso es que a Moisés le dijo, ¿y en qué nombre voy? Le dice, yo soy el que soy, te manda. Ve, dile, yo soy el que soy, me mandó. Y esa frase, hermano, trae una infinidad de cosas impresionantes. Él es quien es Él. Y Él no puede negar su santidad. Cuando usted aminora el pecado, cuando usted baja la perspectiva de, pues no está tan mal, usted está abrazando la mundanalidad. Y la mundanalidad es pecaminosa. Cuando usted está viendo una serie y salen desnudos y usted dice, pasa nada. ¿Quién no ha visto desnudos? Usted está abrazando la mundanalidad y la mundanalidad es pecaminosa. Lo que realmente es, hermanos, ver desnudos en la televisión, para los que son niños es que están viendo pornografía, y para los que están casados están viendo a una persona que no es su cónyuge desnudo. Y eso es grave. Hay una crisis impresionante de pornografía en las iglesias. El 49% de las iglesias, miembros activos, han confesado que han visto pornografía. El 49% de gente que se dice ser cristiana. Y esto es lo peor, que muchos lo normalizan. Amados hermanos, no erréis. Dios es santo y demanda lo mismo de su pueblo. Lo que está tratando de decir el apóstol Pedro, hermanos, es que él está llevando una mentalidad radical en cuanto al cristianismo santo. Y esto es un problema para muchos cristianos porque la palabra radical tiende a ofenderlos. No, tampoco te vayas allá, no, aquí está bien, a este nivel está bien, tampoco te vuelvas un exagerado. Hermanos, el cristianismo es radical. No quieran inventarse otro cristianismo, que es lo que decía el apóstol Pablo a los Gálatas. No hay otro evangelio, y cualquiera que inventa otro evangelio es maldito. No existe. El cristianismo es radical, hermanos. Los que vamos al cielo es porque fuimos radicales en el evangelio. ¿Usted cree que los apóstoles, los profetas murieron por no ser radicales? Hoy día están matando a los cristianos en Pakistán, en Irán. ¿Crees que es fácil eso? Si usted está normalizando, hermanos, cualquier mundanalidad, hermano, usted está abrazando la pecaminosidad. Y peor tantito, si usted tiene hijos, sus hijos lo van a tomar como un hecho. La mundanalidad es cualquier cosa que hace lucir al pecado como normal y a la piedad, y esto es lo más tremendo, y la piedad o la santidad como algo extraño. Es como cuando la palabra menciona a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. La mundanalidad lo podemos aceptar, lo podemos abrazar, pero tampoco te vuelvas tan excéntrico en tu santidad porque me incomodas. Y esa es la realidad, la luz da a conocer la oscuridad. La luz vino al mundo, dice Juan. Y no le recibieron, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Recuerda lo que dice? ¿Por qué no le recibieron? Porque fueron, ¿qué? Manifiestas sus obras. Y las obras de ellos eran pecaminosas. Ser cristiano en el mundo es ser repudiado. Porque somos luz que alumbra lo que está mal. O la pecaminosidad o la mundanalidad. Cuidado en ser como un cristiano así. Cuidado. Cuando usted comienza a normalizar la mundanalidad y comienza a ver desprestigiado como, ay, tampoco te claves.
Pero es que aquí dicen la palabra, sí, pero yo la interpreto de otra manera. Cuidado en ser así. Y lo peor es que si usted abraza eso y usted vive tranquilo, cuestiónese si realmente usted tiene el Espíritu de Dios. La disciplina por la santidad es un trabajo cooperativo entre el Espíritu Santo y nuestra disciplina. Hermano amado, hermana amada, renueve su disciplina hacia la santificación. Renueva, hágala nueva. El Espíritu está listo, Él tiene todo el poder, Él ya es santo, pero nosotros no. Necesitamos llegar a la gloria. ¿Cuál es la última etapa de la santificación? La glorificación. Y Él lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. De eso habla el libro de la vida, el libro testimonial que en su momento, en el futuro, Jesús hablará, donde están ahí todas las cosas que hemos hecho, dicho y pensado. ¿Y sabe qué? Todas van a ser humillantes, porque no hay ninguna obra buena que usted y yo podamos hacer. Todas van a ser humillantes. Oh, pero en algún momento se va a parar el Cordero de Gloria y va a decir, yo ya pagué por él. Ya es justificado. Entra al gozo de tu Señor. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo renovar mi disciplina hacia la santidad? Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reconocer en qué rumbo va usted. Si usted tiene una vida muy mundana, arrepiéntase. No sabe cómo examinarse, abra su celular, busque qué alabanzas escucha. Si usted escucha, bueno, ya ni sé qué se oye, Alejandro Fernández, no sé. A ver todos los paganillos, hermanos. La cumbia, los chicos de barrio, todo ese tipo de cosas. Si usted encuentra satisfacción en eso, recuerde que usted debe ser un cristiano radical. ¿Qué es lo que hace un cristiano radical, hermano? Corta raíz todo. Quema las naves. Corta de raíz todo. Si usted está así, arrepiéntase. Busque al Señor, busque arrepentimiento. Dígale al Señor, Señor, dame la capacidad de arrepentirme. Y corra al Señor en arrepentimiento y fe. La manera práctica que quiero, y esto ya para ir terminando, la manera de llegar a la santidad, a la piedad, hermanos, es mediante la disciplina. ¿Sí? Es mediante la disciplina. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, en la última parte, él le dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. En el Nuevo Testamento la palabra piedad y santidad son sinónimos, son parecidos, van de la mano. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. En 1 Corintios capítulo 9 también el apóstol Pablo utiliza una alegoría de una persona que se prepara físicamente para competir en carreras. Y dice que esa persona debe de abstenerse de cualquier cosa que le distraiga o cargue peso y que no lo deje correr. Disciplina. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar muchos principios en el cual nosotros como hijos de Dios debemos disciplinarnos para vivir en santidad. Poner candados, hacer muchas cosas. La disciplina, hermanos, espiritual o la disciplina es, voy a definirlo como así, si usted anota, escríbalo, dice, la disciplina es preparación que corrige, moldea y prepara o forma nuestro carácter moral. La disciplina es preparación que corrige, moldea y prepara o forma nuestro carácter moral. Cuando ya dominamos eso, lo volvemos a hacer otra vez. Eso es disciplina. Si queremos vivir, si queremos hacer nuevo, regenerar nuestro compromiso, nuestra dependencia del Espíritu para vivir en santidad, nosotros tenemos que corregir, tenemos que moldear y tenemos que preparar o formar nuestro carácter. ¿Sí, amados? Y la manera de hacerlo
por excelencia. Puede haber muchas, hermanos, pero la Biblia recalca solamente una manera en la cual nosotros somos santificados. Usted podría decir, bueno, las pruebas, la oración, venir a la iglesia, escuchar las predicaciones, sí, son secundarias, pero Dios utiliza una que es primaria y es sumamente importante. ¿Sabe cuál es? La manera por excelencia que el Espíritu Santo emplea para nuestra santificación progresiva es su palabra. Es su palabra. Aquí está. Y la dinámica es, hermanos, que usted lee la palabra, el Espíritu toma lo que leyó y le impulsa a vivirlo. Obviamente usted tiene que ser humilde, obviamente usted tiene que ser determinado. Pero eso es lo que menciona el Nuevo Testamento, eso es lo que menciona la palabra de Dios. El Señor Jesús les dice a sus discípulos en Juan capítulo 17, versículo 17, mientras Él está teniendo esa oración maravillosa por sus discípulos, Él dice, santifícalos en tu verdad. ¿Tú qué? Tu palabra es verdad. ¿Cómo es que son santificados? Por tu palabra. En Juan capítulo 15, el mismo Señor Jesús otra vez les dice a sus discípulos, vosotros, versículo 3, 15, 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Qué maravilloso. La santificación comienza por la palabra de Dios, comienza y termina por la palabra de Dios. ¿Quiere disciplinarse para vivir santo? Aquí está el recurso primario, el Espíritu Santo que escribió este libro. Su palabra. Cómala, medítala, memorícela. Quiero ser muy práctico y quiero darles 7 pasos o 7 claves hacia la santidad a través de la palabra de Dios. Número 1, planifique tiempo diario para el consumo disciplinado de la palabra. Tiempo. Y usted puede decir, es que no tengo tiempo. Hermano, si usted llega a la noche y no pudo completar sus tareas, usted está haciendo algo mal. Si llegó a la noche y se va a dormir y usted revisa su checklist y no pudo completar, usted está haciendo algo mal. Usted no está administrando bien su tiempo. Y peor tantito, si usted en ese checklist no viene el estudio de la palabra, usted está pecando. Cuando nosotros no dependemos de la palabra de Dios, nosotros estamos viviendo en mundanalidad. Le estamos diciendo al Señor, yo soy capaz de vivir como yo quiero vivir, con mi pensamiento, con mi sabiduría. No necesito tu palabra. No es que lo diga literalmente, pero su vida refleja eso. La palabra del Señor, hermanos, es el instructivo para vivir la vida. Planifique. Tome tiempo. Número 2, mantenga un método planificado de estudio bíblico. Y le voy a sugerir en los siguientes puntos este plan. Número 1 o número 3, oír la palabra expuesta por los pastores, por los buenos pastores y predicadores. No solamente en esta congregación, usted puede nutrir. Sí, en la mañana decía hermano Luis esta frase de esparcimiento, ¿cómo era? Recreación. Y si eso es verdad, la recreación es muy distinta al entretenimiento, porque la recreación edifica. La recreación es eso. De hecho, la palabra recreación es volver a crear. Y los cristianos vuelven a crear una mentalidad santa a través de la palabra de Dios, hábitos santos, que eso es muy distinto a estar en el entretenimiento. El entretenimiento lo que quieren es que usted no piense, que usted sea una masa que se pueda mover, y ahí no hay edificación, usted está perdido. Así que esa es una gran ventaja, entenderlo, mantener un método planificado, escuchar la palabra. Usted puede entrar a YouTube, hermano, hermana, y poner allí predicaciones de sana doctrina, ¿sí? Y puede escuchar un hermoso sermón o una clase hermosa y usted puede ser edificado. O usted puede decirle, Alexa, ponme la Biblia mientras está con los trastes,
Y usted está escuchando la Biblia, ¿sí? Y usted puede ser edificado. No como sentarse y abrir la Biblia, ¿verdad? Pero de eso a nada, pues mejor, ¿no? Usted puede tener amistades que todo, hermanos, y esto es algo que también hago un llamado, santifique sus relaciones. Santifique sus relaciones, santifique sus amistades. Si usted no sale edificado de una conversación de chismes, no es bueno que la tenga. Si usted tiene amistades que todo el tiempo están hablando de Dios y de la palabra, ahí es. Ahí es. Si usted nota ciertas personas que están chismeando, que están hablando, murmurando del pastor, murmurando de la iglesia, ahí no es, hermano. Sea disciplinado, póngase de pie y sálgase. No abrace la mundanalidad. Oír la palabra, Jeremías capítulo 3 versículo 15 dice: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Esa promesa se cumplió ya. Búsquenlos. Número 4, leer la Biblia, pero de una manera estratégica. Si usted no conoce ciertos principios de hermenéutica, cómprese un libro que hable de hermenéutica, que le ayude a extraer la palabra de Dios con facilidad, hermanos. No tiene mucha ciencia, sí, pero tenemos que hacer de la mejor manera la extracción bíblica. Nosotros debemos aprender cómo estudiar la palabra de Dios, ¿sí? No, la Biblia muchas veces es difícil de interpretar porque es un libro escrito para judíos, ¿sí? Para personas que vivían en otro tiempo, y a veces es difícil. Pero se requiere tener cierto conocimiento para poder leerlo bien. Júntense con personas que sepan más que usted, ¿sí? Venga a las clases de escuela bíblica. Si usted cree y tenga la oportunidad de meterse, bueno, ya estoy metiendo más consejos, a cursos de escuelas bíblicas que hay en línea, que sean de sana doctrina, métase, hermano. Aproveche eso, son recursos para eclesiásticos que ayudan mucho, ¿sí? Y disciplínese. La disciplina, hermanos, es esencial para nosotros. Quiero terminar, hermanos, haciendo un llamado a que usted reflexione de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos mencionado. Recuerde que el Señor, nuestro Dios, es un Dios infinito y nada pecaminoso puede acercarse a Él. Pero nosotros hemos sido limpiados ya por la sangre de nuestro Señor. Hemos sido perdonados y hemos sido traídos a vida eterna, porque Él quiere estar con nosotros. El amor del Señor es nunca es vencido su amor. Él no se detiene. No importa cuán malos seamos, porque Él conoce nuestros pensamientos. No importa qué desagradables seamos nosotros, Él persiste en amarnos. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermano? Él está dispuesto a caminar hasta el final con nosotros, a pesar de nosotros. Pero nosotros debemos disciplinarnos en santidad para agradarle. Señor, queremos reconocer, Señor, yo y mis hermanos a los cuales has abierto su corazón, que muchas veces no vivimos a la altura, Padre. Que no vivimos a la altura y que nos damos permisos normalizando la mundanalidad que practicamos. No tenemos a dónde ir, no tenemos ninguna excusa que valga la pena. Nosotros fallamos y eso nos duele mucho. Espíritu Santo, trae convicción de pecado en nuestras vidas a tal grado de incomodarnos a renunciar a la mundanalidad.
Trae convicción de pecado, Señor, a nuestras vidas. Haz evidente a través de tu luz y tu santidad nuestra manera mundana de vivir. Repréndenos, corrígenos, no importa lo que cueste. Raspa, Señor, en nuestra alma hasta que sangre. Quítalo para poder reflejar tu santidad, para poder reflejar tu carácter. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos vivido a la altura de nuestro llamado a vivir piadosamente. Qué tan ignorantes somos, Señor. Qué tan faltos de conocimiento somos. Se nos olvida tan rápido que no pertenecemos a este mundo y nos amoldamos muy rápido. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Restaura nuestra santidad, Señor, progresiva. Restaura nuestra disciplina. Pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para tener hambre de tu santidad, para buscar, Señor, con hambre tu palabra que nos santifica. Crea en nosotros una necesidad dependiente de ti, porque sin ti nada somos y nada tenemos. Padre Santo, crea en nosotros un corazón nuevo que se deleite en tu santidad y que aborrezca la mundanalidad. Bendice a tu iglesia, Señor, a los que están vivos. Háblales, Espíritu Santo, y a los que no, vivifícalos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.